No importa si es puro, limpio o profano y sucio. No importa. No importa lo que diga las personas o lo que digan las personas que te rodean en tu ambiente eclesiástico. Am, Porque ¿quién define qué es lo puro y qué es lo profano? Hay un capítulo, dos capítulos, Hechos 10 y Hechos 11, que habla un poquito de esto, ¿no? Pedro, en este renovar del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y de cómo se guiaba o cómo se situaba la iglesia primitiva, comienza a orar a mediodía, ya con hambre, ¿no es cierto? Hacía hambre. Y comienza a orar y entra en un éxtasis. Y cae un manto, donde en el manto habían toda clase de animal profano para la cultura judía. Eso por un lado. Por otro lado, había un hombre que era el encargado con mucho rango del ejército romano. Era un oficial y su nombre era Cornelio. Cornelio era muy conocido por el pueblo judío. Era un hombre piadoso, un hombre bondadoso, que ofrendaba muchas veces para los pobres, dando limosna o dando, simplemente. Y este hombre recibe una visión. Y la visión era la siguiente. Dios ha escuchado tus oraciones y ha visto tu obrar. Ve y busca a tal hombre. Pedro, por otro lado, con esta visión de los cuadrúpedos, la visión de los animales profanos, escucha una voz, ¿no es cierto?, que le dice: Pedro, mata y come. ¿Cómo es posible que me estés pidiendo esto si esto para mí es profano y la ley judía dice: Pedro, mata y come? Esto se repite 3 veces. Luego desaparece, ¿no es cierto? Pedro, sin entender la visión, llegan los hombres que había mandado Cornelio a buscar a esa persona. El Espíritu Santo tiene una labor importante en este encuentro. De hecho, si ustedes pueden meterse al capítulo, léanlo en profundidad. Estoy pasando muy por encima todo porque quiero llegar a un punto que para mí es clave. Pero el Espíritu Santo tiene una labor muy específica en este trabajo. De hecho, dice, escuchó que el Espíritu Santo le decía: 3 hombres han venido a verte. Date prisa, baja y ve con ellos. Yo los he enviado. Imagínate que el Espíritu Santo moviera a gentiles. Pedro, judío. Uf, difícil, ¿no? Entonces Pedro se dispone a hablar con estas 3 personas que llegaron de parte de Cornelio. Los invita a hospedarse. Y al otro día salen al encuentro de Cornelio. Cornelio, hombre piadoso, temeroso de Dios, bondadoso, oficial romano, pero bondadoso. Pedro, incluso llegando a ese lugar, sale a recibirlo Cornelio, oficial romano, que había invitado a toda su familia y amigos más íntimos y cercanos. Entre paréntesis, la alegría del Evangelio se comparte, porque son buenas noticias. Imagínate que este oficial romano haya preparado un carrete tremendo para recibir a un apóstol que venía con un mensaje. La alegría del Evangelio se comparte. Tan solo al ver a este apóstol, Cornelio va y se arrodilla con una actitud de adoración. Y Pedro le dice: no te arrodilles porque yo soy un hombre más. Soy un hombre más. Y entrando a la casa le dice a todos los que estaban reunidos: estoy quebrantando una ley judía, ya que no puedo entrar a la casa de ningún gentil.
viejo, ni siquiera saludaste, ni siquiera dijiste, oye, muchas gracias por la invitación, gracias porque me invitaron a predicar acá. No, estoy quebrantando la ley, perdónenme por quebrantar la tradición. Y Pedro no iba solo, sino que iba con judíos que lo acompañaban, que estaban a favor de la circuncisión. O sea, imagínate, personas que iban a ver este acto como lo más profano, más inmundo. Pero ahí estaba Pedro, dándole y dándole y dándole, porque sabía que de alguna forma, incluso cuando entró a la casa, se dio cuenta que la visión que Dios le estaba enviando o le estaba mostrando era que Dios lo había enviado a lo profano. Dios, muchas veces nosotros, pensando que lo que estamos haciendo es profano o un acto que profana lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha establecido, evitamos compartir la alegría del Evangelio con otras personas que pensamos que son inmundas. Qué terrible, ¿no? Pedro continúa y empieza a relatar todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, por medio del mediador, aquel con el que podemos llegar a Dios. Paz con Dios por medio de Jesús, el Mesías. Apenas comienza a hablar, y ni siquiera terminando, sino que a la mitad del discurso de Pedro, el Espíritu Santo irrumpe en el lugar. Y el Espíritu Santo bautiza a todas las personas que estaban en el carrete de Cornelio. Y empiezan a hablar ciertos idiomas, ¿no es cierto? Y empiezan a llenarse de gozo. Y Pedro, al ver esto, dice, ya veo que para Dios no hay favoritismos. Él ve a todas las naciones que le adoran y actúan justamente. Ya veo, Pedro, quebrando todas sus enseñanzas o tradiciones preestablecidas. Dice, ya veo que para Dios no hay favoritismos, no hay favoritismos, no hay separación, no hay diferencia entre judío y griego, hombre, mujeres, raza, sexo. No hay diferencia. Para Dios todos son alcanzables. Y Pedro se cuestionaba, ¿no? Porque estaba con los judíos que eran a favor de la circuncisión. ¿Qué impide que yo bautice a estas personas que han recibido el don del Espíritu? Han recibido como regalo el Espíritu Santo en sus vidas, al igual, al igual que nosotros. ¿Qué impide? O sea, aquí hubo un quiebre en el pensamiento de Pedro. Ya no son profanos los gentiles o los extranjeros que vivían su vida y estaban fuera del conocimiento del Dios verdadero. Para los judíos, ¿no es cierto? ¿Qué impide que yo bautice a estas personas que han recibido el don del Espíritu Santo? Igual que nosotros. Lo que es Dios ha limpiado, no llames impuro, Pedro. ¿Cuántos de nosotros tenemos que escuchar esta voz de lo que Dios ha limpiado, no llamemos impuro? Si Dios ha dado su vida por todos. Terminando esta escena, ¿no es cierto? Pedro se queda un tiempo con ellos, comparte la vida con ellos, come junto con ellos y se devuelve al encuentro con otros discípulos y con los otros seguidores de Cristo que estaban, ¿no es cierto?,
en Jerusalén o en otro lugar y le piden que le dé una explicación de por qué estuvo compartiendo con extranjeros y gentiles, aquellos profanos, paganos, impuros, sucios, inmundos, miserables. ¿Por qué estás compartiendo con ellos que no se han circuncidado? No se han cortado nada. Pedro responde suavemente. Y se los voy a leer. Por consiguiente, si Dios le concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en Jesucristo el Señor, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Así que Dios ha concedido también a los no judíos la oportunidad de convertirse para alcanzar la vida eterna. ¿Quién era yo para oponerme a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para oponernos a Dios? Con este pensamiento de que hay gente impura, o gente que no da el ancho para el Evangelio. Cuando Pedro hace esta confesión, todos callaron y alabaron, porque Dios había abierto las puertas a los profanos, impuros y gentiles. Bendito sea Dios, que se acerca al inmundo, al profano, al gentil, que no tiene favoritismo, que no hay privilegiados de la fe, que no hay dueños a quienes tengamos que recurrir para acercarnos o tener un encuentro con Dios. Dios ha abierto la oportunidad para todos que tengan la posibilidad de tener un encuentro con Él. Dios está más interesado en poder encontrarte a ti de lo que tú crees o piensas. El trabajo de la iglesia hoy es no ser estorbo al trabajo de Dios, sino que sumarnos a lo que nace del corazón de Dios, a lo que nace y proviene de la voluntad del Padre. No es tan solo lo que yo piense que es, sino que Dios a través de su Espíritu Santo nos da la capacidad de entender que Él tiene un plan con todos. No hay ninguno que quede afuera de esta hermosa y bonita experiencia de vivir con Dios. No seamos aquellos que nos opongamos a Dios con tan solo juzgar quién es digno de tal amor. El reinado de Dios está abierto para todos. Nos vemos.